Continuemos el día de hoy revisando los defectos de cierre del tubo neural. Vamos a empezar por definirlos. Son anomalías congénitas del sistema nervioso central y que también afectan, fíjense, la columna vertebral y, por ejemplo, pues el cráneo. Entonces, pueden ocurrir de forma aislada o en combinación con otras malformaciones. Regla siempre de las malformaciones, pues si encontramos una, hay que buscar su asociación sindrómica con algunas otras. Y pues son resultado además de la interacción de factores genéticos y ambientales. A final de cuentas, como la mayoría de las formaciones, de las malformaciones, tienen un origen multifactorial. Y esto, vean, su prevención es posible con el consumo de ¿qué? De ácido fólico. ¿Vitamina qué? ¿Se acuerdan? ¿B8 o B12? B, 9. 9. De hecho es la 9, ¿sí? Justo, vitamina B9. Entonces, y ahí revísense, ¿no? Hay paréntesis, revísense todas las vitaminas del complejo B y en todo caso, pues sus deficiencias, qué alteraciones pueden generar, ¿sale? Ahorita pues nos enfocamos justo, B9 por la cuestión del ácido fólico. Entonces, en la actualidad, afortunadamente, la detección, diagnóstico y tratamiento permiten evitar o limitar la discapacidad o incluso la muerte si se llegan a diagnosticar de forma temprana. En estrecha relación con los defectos del tubo neural, vamos a tener defectos craneofaciales. Esto es bien importante. Acuérdense que un defecto del tubo neural va a afectar, claro, al propio sistema nervioso central, pero también va a afectar a las estructuras adyacentes. Entonces, por ejemplo, la columna vertebral, ahorita decíamos, pues es justamente adyacente a, a la médula espinal. Entonces, por eso, si hay malformaciones de la médula espinal, pues está afectada la columna vertebral. Lo mismo en el encéfalo. Las alteraciones del encéfalo se pueden acompañar con defectos craneofaciales. Entonces, van en muy estrecha relación. Son defectos causados por el crecimiento y el desarrollo anormal de las estructuras de la cabeza y la cara. Y muchos son ocasionados por un mal desarrollo del primer y segundo arcos faríngeos. Entonces, las causas pueden ser síndromes o factores ambientales. Y a lo mejor se acordarán ustedes por ahí en el desarrollo de la cara. ¿Cuál es el defecto craneofacial más frecuente? Y que además está asociado con defectos de cierre del tubo neural. Se puede asociar. ¿Se acuerdan? La craneosinostosis. No exactamente. En la cara como tal, cuando, por ejemplo, no se cerraba, ayer se los comentaba, está un punto de cierre que se llama facial. Entonces, cuando se alteraba ese punto de cierre, ¿qué defecto se podía generar? ¿Se acuerdan? Labio y qué. Sabe para dar hendido. Exacto, labio y paladar hendido. Entonces, Cabra chingadera. de los defectos craneofaciales que nos importan, pues uno de ellos es el cráneo, el labio y paladar hendido. Un poco de datos epidemiológicos de nuestro país, fíjense, en 2021, que es como la estadística más reciente, se registraron 1,574 casos de defectos del tubo neural y defectos craneofaciales al sistema de vigilancia. Y vean esto nos importa porque es en nuestro país, los dos estados con mayores incidencias de defectos del tubo neural. El que predomina, el que está en primer lugar, es Morelos y le sigue en segundo lugar Campeche. Entonces, respectivamente, Morelos con 520 y Campeche con 211 casos por cada 100,000, perdón, recién nacidos vivos. Entonces, cuidado con este tipo de datos. Son muy importantes a tomar en cuenta. Y pues la mayor parte de los casos a donde se reportaron a la Secretaría de Salud. Al estudiar a los padres, fíjense, ¿cuáles fueron las enfermedades crónicas que se encontraron en los padres de estos niños con defectos del tubo neural?
Vean, diabetes, obesidad e hipertensión. O sea, las enfermedades que pues tienen mayor prevalencia en este país y que pues justo tenemos que saber identificar y sobre todo pues en una mujer embarazada para darle un tratamiento adecuado y evitar justamente que se generen complicaciones durante el embarazo. Pues no se les olvide, son factores de riesgo a final de cuentas. Quiero que vean esto, de los padres de estos niños que se reportaron con defectos del tubo neural, quiero que vean estas dos gráficas. De las mamás, únicamente el 7.2% inició consumo de ácido fólico antes de la gestación. Vean esta primera tabla. Entonces, la mayoría, como pueden observar, empezó la ingesta de ácido fólico durante el primer trimestre. Y fíjense, por aquí, alrededor de 75 mujeres iniciaron 3 meses previos al embarazo. Y pues esto, ¿qué nos dice? ¿Cuándo debería ser el inicio de la ingesta de ácido fólico? ¿Durante el primer trimestre o 3 meses previos? 3 meses previos, ¿no? Claro, 3 meses previos, porque lo que te importa sobre todo es cubrir el periodo embrionario. Y pues el periodo embrionario son las primeras 9 semanas, o sea, los primeros 2 meses. Y, pues justo, la cuestión aquí es que si ya se generó una malformación, pues aunque tome mucho ácido fólico, esa madre, pues no va a quitarse la malformación, ¿sale? Entonces aquí, pues hay una ventana importante de pues generar esta información a las mujeres embarazadas y en edad reproductiva para que el ácido fólico pues se consuma antes del embarazo. Y fíjense, pensaríamos que lo más importante es que lo consuman únicamente las mamás, pero no, o sea, también se estudiaron a los padres, y fíjense, aquí fue todavía más grave. De los padres, únicamente alrededor, fíjense, 25 tomaron ácido fólico 3 meses previos al embarazo. Y de ahí la gran mayoría, así de plano, no tomó. Pero pues justo el ácido fólico lo que ayuda a nivel celular es a la división, a las mitosis, a que haya suficientes bases nitrogenadas para que pueda haber síntesis de DNA. Y pues en el caso de los padres, ¿por qué será importante entonces la ingesta de ácido fólico? Para que cuáles células puedan desarrollarse, madurar sin mayor complicación. Neuroepiteliales. Pero del papá, aquí apenas van a formar al embrioncillo. O sea, ¿por qué será importante la ingesta de ácido fólico en los padres? O sea, en los hombres. Espermatozoide. Exacto, para que tengan una adecuada maduración los espermatozoides, ¿sale? Entonces, fíjense, aquí 2 puntos a destacar. De las mujeres, muy pocas toman ácido fólico 3 meses antes del embarazo y de los hombres, pues la mayoría, de hecho, no toma. ¿Cuáles son factores de riesgo para los defectos del tubo neural? Que haya antecedentes familiares de defectos congénitos. Fíjense que exista consanguinidad entre los padres. Y esto, fíjense, estos puntos son bien importantes a resaltar. La hipertermia materna, ¿sí? ¿Qué es la hipertermia? Calentura, temperatura. Exacto, que tengamos una temperatura corporal, generalmente más allá de los 40 grados, que es cuando se toma como hipertermia. Pero acuérdense que de 38.5 es fiebre. Entonces, justo cuando tenemos elevaciones de la temperatura en el organismo materno, es un factor de riesgo para defectos del tubo neural. Y pues generalmente, ¿con qué va a estar relacionada la hipertermia? Con el desarrollo de infecciones. Acuérdense que la fiebre, pues es un mecanismo justamente corporal para combatir las infecciones.
Y adelantándome un poquito, ¿cuáles son las infecciones más frecuentes en las mujeres embarazadas? Rubiola. Afortunadamente no. A ver, en las mujeres, ¿cuáles son las infecciones más frecuentes? Urinaria. Exacto, las de vías urinarias. Y justo, debido a la vacunación, no es tan frecuente la rubiola, pero pues siempre hay que tomar en cuenta que para que una mujer esté protegida, pues tiene que tener el esquema de vacunación completo. ¿Sale? Vean, otros factores de riesgo, la diabetes gestacional, alcoholismo y tabaquismo, como siempre, exposición a teratógenos, por ejemplo, fármacos que tengan, que esté documentado que producen defectos del tubo neural. Y esto viene importante, fíjense. La mutación, aquí está, C677T, en el gen de la metilen tetrahidrofolato reductasa. ¿Ya vieron esta enzima en bioquímica? No, Es- ah, A ver, bueno, es esta nos va a servir justamente para la síntesis de que, a ver, alguien ahí va a participar. de la B9 del ácido fólico. Exacto. De hecho, el ácido fólico, más bien, es el precursor de esta enzima. Por eso tú lo indicas, ¿sale? Ya cuando entra al organismo, el fármaco es el precursor de esta enzima. Y entonces, ya teniendo la enzima, ¿cuál es su función? La síntesis de bases nitrogenadas, ¿sale? Y pues las bases nitrogenadas, si se acuerdan, nos van a servir para formar nucleótidos y una cadena de nucleótidos, por ejemplo, pues ya puede ser las cadenas de DNA o de RNA. Entonces, por eso es clave esta enzima durante el embarazo, porque pues cuáles células necesitan un montón de bases nitrogenadas, nucleótidos para formar DNA, las que están en mitosis. Y en un embarazo, pues ese embrioncito, sus células están pero al full de haciendo mitosis. Entonces, de ahí que pues sea clave el ácido fólico en el embarazo. Entonces, esta mutación en la enzima, característicamente, pues la encontramos en la población mexicana. Por eso, no tenemos de otra, hay que suplementar. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Hay muchos defectos que en estos padres que se estudiaron se pudieron reportar, ya sea por la rama materna o por la rama paterna. ¿Cuál sería más bien la conclusión de todo esto? Si en la historia familiar de los progenitores o en los propios progenitores tenemos malformaciones o incluso síndromes diagnosticados, entonces pues se pueden comportar como un factor de riesgo para que su descendencia, sus hijos, puedan tener alguna malformación y sobre todo, pues si se reportan malformaciones asociadas al sistema nervioso. Entonces, como pueden ver, hubo muchos defectos reportadas por ambas ramas. Quiero que vean por acá. En esta siguiente gráfica, lo que observamos es las, las mamás que tuvieron diabetes gestacional. Entonces, la mayoría no tuvo diabetes gestacional, pero un porcentaje pequeño sí tuvo diabetes gestacional. ¿Y cuál es la cuestión con la diabetes gestacional? Que fíjense, ¿con qué se relaciona? Ahí está, su estrecha relación con defectos de cierre del tubo neural y otras malformaciones craneofaciales. Entonces, vean, de los defectos del tubo neural que más se asocian, por ejemplo, a una madre que presentó diabetes gestacional, mielomeningocele, seguido de anencefalia, por ejemplo, y otras alteraciones. A destacar ahí el mielomeningocele. Y de las malformaciones craneofaciales, fíjense, la que casi siempre predomina, ¿quién es? Labio y paladar hendido. Seguido de muchas otras, ¿no? Fíjense, incluso aquí holopresencefalia, microcefalia, hidrocefalia. Pero entonces ahí tenemos la correlación de diabetes gestacional en la madre con un producto con defectos de cierre del tubo neural. ¿Queda claro?
Muy bien. Quiero que vean aquí, ahora lo que estamos observando es el otro factor de riesgo, que son las infecciones maternas durante el embarazo. Entonces, fíjense, de las madres que se estudiaron, vean, cierto porcentaje pues cursó con infecciones durante el embarazo. La mayoría no reportó infecciones, pero de las que sí reportaron, vean, ¿cuál es la que predomina? Ahí bien. Infecciones, exacto, de vías urinarias, ¿sale? Infecciones de vías urinarias seguidas de la cervicovaginitis, que pues son justamente el motivo de consulta de los más frecuentes durante este periodo, ¿sale? Entonces hay que tratar las infecciones de vías urinarias y la cervicovaginitis. De ahí, por ejemplo, pues ya se destacan muchas otras, ¿no? El propio COVID, el VPH, virus, vean, citomegalovirus, varicela. Y aquí fíjense, ¿cuál enfermedad destaca? La sífilis, ¿sale? Entonces también muy importante realizar un correcto diagnóstico de sífilis durante el seguimiento del embarazo. Y miren, muchas otras, ¿no? Dengue, Zika, parvovirus, toxoplasma, afortunadamente, fíjense, no son tantos casos, porque pues también es teratogénico a nivel del sistema nervioso central. Entonces, la conclusión es que pues las infecciones maternas, ¿con qué se van a asociar? Con que ese sistema materno pues produzca este mecanismo que es la fiebre y que puede llegar incluso a ser hipertermia. Y nuevamente, fíjense, la hipertermia entonces se asocia, por ejemplo, aquí vemos sobre todo con anencefalia, pero igual con meningocele, mielomeningocele, vean. Y en cuanto a las alteraciones craneofaciales, se asocia también con labio y paladar hendido y microcefalia. Son las dos más frecuentes. Conclusión, les digo, pues hay que tratar las infecciones, las más frecuentes, y pues que no se nos pase el diagnóstico de las que a lo mejor pudieran no ser tan comunes. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Aquí es en relación a lo mismo, incluso la relación de cada infección con el defecto específico, ¿no? Entonces, la cervicovaginitis con mielomeningocele, labio paladar hendido. Las infecciones de vías urinarias, fíjense, igual con mielomeningocele y además labio y paladar hendido también. Y de ahí ustedes se las dejo para que revisen con detalle. Vamos a destacar esas dos justamente. ¿Qué otro factor de riesgo habíamos comentado? Los agentes teratogénicos. Hay fármacos que 100% está comprobado que tienen potencial teratogénico en el desarrollo del sistema nervioso, ¿sale? Entonces aquí destacamos el ácido valproico, por ejemplo, la fenitoína. Fíjense, estos dos, ácido valproico y fenitoína, ¿alguien sabe para qué se utilizan? Se utilizan en personas con diagnóstico de epilepsia, ¿sale? Son fármacos antiepilépticos, entonces, pues, importante. Si tenemos una mujer embarazada que está justamente iniciando el embarazo y tiene el diagnóstico de epilepsia, entonces, pues, hay que mandarla nuevamente al neurólogo para que o se cambien o se disminuyan las dosis, dependiendo cuál sea lo más adecuado, y entonces se evite justamente el potencial teratogénico de estos fármacos. De estos fármacos que también tienen acción teratogénica, tenemos la carbamazepina, la gabapentina, que se utilizan, por ejemplo, en el tratamiento de las neuropatías. Entonces, fármacos que actúan, lo podemos ver así, ¿no? Fármacos que actúan en sistema nervioso central producen defectos en el desarrollo del sistema nervioso central también. Y les digo, aquí sobre todo a destacar ácido valproico y fenitoína. ¿Queda claro? Sí. Pero no son los únicos, vean, hay un montón de fármacos que pueden producir alteraciones del tubo neural y ahí hay muchos, vean,
anticonceptivos, warfarina, que es un anticoagulante. El ácido retinoico, acuérdense que el ácido retinoico en el desarrollo embrionario pues es muy importante, pero en altas dosis puede alterar el desarrollo. Entonces aquí, por ejemplo, a tener en cuenta mujeres con tratamientos de qué tipo. Tratamientos dermatológicos, por ejemplo, ¿sale? El haloperidol, el metotrexato. Vean, incluso el acetaminofén ya reportado como riesgo para efecto de cierre del tubo neural. ¿Cuál es el nombre más común del acetaminofén? ¿Le suena? ¿El paracetamol? Exacto, sí, hasta el paracetamol, fíjense, como factor de riesgo para defecto de cierre del tubo neural. El ácido acetilsalicílico, que es la famosa aspirina, por ejemplo. Y les digo, por citar algunos, realmente puede haber más fármacos que se asocien con defectos de cierre del tubo neural. Por eso, pues hay que ser muy cuidadosos con cuáles son los fármacos que se le van a indicar a una mujer embarazada. Aquí, fíjense, nada más es para que ustedes identifiquen de las mujeres, de las mamás que se estudiaron, a cuántas consultas fueron. Entonces, la mayoría de las mamás, fíjense, fueron a entre 4 a 6 consultas durante el embarazo, algunas otras a un poco menos o ninguna, algunas incluso 7, 9 consultas, y dependiendo, aquí puede ser porque muchas veces, si son embarazos de alto riesgo, pues hay que estar constantemente revisando a esas mujeres. Pero, pues aquí cae justamente la media, ¿no? Fíjense, entre 4 a 6 consultas. Muy bien. Pues terminando esos puntos epidemiológicos a resaltar, quiero que observen el análisis de este reporte de 2021, donde de los defectos del tubo neural, fíjense, el mielomeningocele reportó la mayor incidencia, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el defecto de cierre del tubo neural que se presenta con más frecuencia, con mayor incidencia? El mielomeningocele, con 11.03 casos por cada 100,000 recién nacidos vivos. Y en segundo lugar, anencefalia, con 7.44 casos por cada 100,000 recién nacidos vivos. Entonces, eso muy importante. ¿Cuáles son los defectos más frecuentes? Y el defecto craneofacial, que se reportó con mayor incidencia, fíjense cuál es, el labio y paladar hendido. Y vean, incluso con una incidencia mayor, con 28.7 casos por cada 100,000 recién nacidos vivos. Entonces, ¿queda claro estos datos? Sí, Doc. Muy bien. Quiero que vean por acá. De las mamás que se estudiaron, fíjense, un poquito más de la mitad reportó que contaba con ultrasonido, donde le habían dicho justamente de la presencia del defecto. Entonces, fíjense, el otro 45%, pues no tenía un ultrasonido que reportara el defecto. Y de estas personas, de este 55%, el 90% de los ultrasonidos se realizaron entre el segundo y el tercer trimestre. En el segundo trimestre se hace el llamado ultrasonido estructural, donde pues justamente se van a revisar todas las estructuras corporales que estén bien formadas. Entonces, ¿qué podemos concluir de aquí? Que hay que mandar justamente a realizar el ultrasonido durante el seguimiento del embarazo, justamente con la intención, pues, de detectar defectos y que sean, uno, pues, diagnosticados y por lo tanto, pues, se planee cuál va a ser el tratamiento para evitar ya sea la muerte o incluso las secuelas. ¿Queda claro? Vean, ahora por acá, ya como tal, ¿cuáles son los defectos?
Los podemos clasificar en los que afectan propiamente al encéfalo y los que afectan más a la médula espinal. Entonces, el primer grupo, pues son las malformaciones a nivel craneal, que se les conoce también como encéfalodisrafias. Aquí, ¿cuáles alteraciones tenemos? La anencefalia, la exencefalia, el encéfalocele y la iniencefalia. Entonces, a ver, anencefalia, ¿a qué se refiere? Es el fracaso en la fusión de los pliegues neurales. No cerró el tubo neural. Ahí en la región, por ejemplo, ¿de cuáles puntos? ¿Cuáles puntos creen que se relacionen con anencefalia? El occipital y el facial. No, Ok, ¿verdad? ajá. A ver otra vez. No escuché muy bien. El dorsal y el occipital. Pero el dorsal no te afectaría tanto el encéfalo. ¿Estamos de acuerdo? El occipital sí. Acuérdate. El facial incluso también. Entonces podría ser desde el tercero, que es el facial, el cuarto, que es el occipital, y el propiamente craneal. ¿Cuál era el craneal? El punto craneal. El neuroporo anterior. Ajá, pero el neuroporo anterior le correspondía sobre todo el tercer punto de cierre. Y entonces, ¿cuál me falta? ¿Cuál era el punto de cierre ubicado en la región craneal? El segundo El encefálico. segundo. Exacto, el segundo punto. Entonces, sobre todo, el segundo punto, como es el propiamente craneal o cefálico, es el que se puede relacionar con anencefalia. Pero pues en defectos graves puede incluso estar afectado desde el tercero, el cuarto, ¿sale? Entonces, principalmente la anencefalia, entonces, segundo punto. Fíjense, luego, exencefalia. Fallo en la formación del cráneo y la piel cabelluda. Pero, ¿quién sí se formó? El encéfalo. Bueno, se formó con defectos y por lo tanto no está protegido por el cráneo, ¿sale? Entonces, de ahí el término, ¿no? Exencefalia. El encéfalo quedó desprotegido de los huesos craneales. Entonces, ¿qué otro nombre le pudiéramos dar a esta alteración? Más bien enfocándonos en el cráneo. Si no se formó el cráneo, ¿cómo le llamaríamos? Ausencia de la formación del cráneo, ¿cómo le llamaríamos? Ansencefal. Acrania, ¿sí o no? Cuando leemos el término encéfalo, pues hace referencia a los hemisferios, ¿sale? Por ejemplo, al propio encéfalo. Y en este caso, les digo, como no se formó el cráneo, otro término que pudiéramos utilizar, pues es acrania. En la acrania, como no hay cráneo, el encéfalo queda, pues, expuesto en el exterior. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Fíjense, encéfalocele. Hay un fallo en la formación completa del cráneo y por ese defecto se produce una extrusión del tejido cerebral en un saco membranoso. Entonces, el encefalocele puede ser frontal o puede ser occipital. El encefalocele frontal, ¿a qué punto de cierre afectaría? Encefalocele frontal, ¿qué punto de cierre afecta en el tubo neural? A ver, vamos a recordar un poquito. A ver, vamos a recordar este esquemita donde teníamos los puntos de cierre. ¿Sale? Entonces ahí los tenemos. El primero que era el dorsal, el segundo que es el craneal, el tercero que es el rostral, el cuarto, el occipital y el quinto que es el lumbosacro. Entonces otra vez,
En el encefalocele hay de dos tipos, puede ser frontal o puede ser occipital. Entonces, ¿qué puntos de cierre pudiera afectar? 3 y 4. El 3. El 3, justamente, ahí sería un encefalocele frontal y un encefalocele occipital. ¿Cuál sería? ¿Qué punto? 4. El 4, justamente. ¿Sale? Uy. Entonces, a eso me refería ahorita con lo de los puntos, ¿va? Para irlos recordando. Y en un defecto también muy grave, conocido como inencefalia, hay un defecto de la columna cervical y torácica. No solamente está afectada el tubo neural, también está afectada la columna. Entonces se encuentra en retroflexión extrema de la médula espinal y además generalmente se asocia a malformaciones encefálicas. Entonces ya tenemos aquí las definiciones. Vamos a irlas asociando con las fotografías clínicas, ¿sale? Aquí para recordar, bueno, ahí tenemos otro esquemita. Este esquema es del Gilbert, donde observamos esa teoría de los puntos de cierre, donde fíjense, aquí tenemos el primer punto de cierre, véanlo. El primer punto de cierre es, como va en ambos sentidos, el cierre a partir de aquí, hacia cefálico, hacia caudal, entonces decimos que es bidireccional. ¿Ya vieron? Pues ahí está el primer punto. Luego, el segundo punto de cierre, ahí lo tenemos. ¿Lo vieron? Y lo mismo, como va en ambos sentidos, es bidireccional. Luego vean, aquí se genera el tercer punto, el facial o rostral. Por aquí identificamos el cuarto punto, que se dirige a fusionarse con el segundo. Y finalmente aquí abajo, fíjense, el quinto punto, que se dirige a fusionarse con el primero, por ejemplo, con el cierre del primero. Y desde ahí ya nos indica cuáles alteraciones se pueden asociar, ¿no? Por ejemplo, alteración en el segundo punto craneal, anencefalia. Alteración en el primero, puede haber cráneo-raquisquisis. Alteración en el quinto, que de hecho es el más común, espina bífida. Y de la espina bífida, pues acuérdense que tenemos el mielomeningocele, que era el defecto con mayor incidencia. ¿Queda claro el recordatorio de los puntos de cierre? Los bidireccionales son el 1 y el 2. Correcto, los bidireccionales son el primero, fíjate, ahí está, el primero y el segundo. Los otros, si te fijas, facial, ¿no? El tercero es unidireccional, occipital o unidireccional, el lumbosacro unidireccional, ¿vale? Muy bien. Entonces, ahora sí, a ver, primer caso, ¿qué observamos? ¿Qué defecto será? O bueno, antes, vamos a hacer el ejercicio bien, ¿no? Tenemos un paciente pediátrico, acuérdense, siempre a partir de ahí. Un paciente pediátrico, estamos observando una vista lateral y es evidente la ausencia de qué tejido. Cráneo. Exacto. Vemos ausencia del tejido craneal y que también tenemos una alteración en el desarrollo del propio tejido encefálico. El tejido encefálico está expuesto y presenta también, pues, les digo, alteraciones en su desarrollo. Entonces, simplemente por la presentación clínica, ¿cuál punto de cierre creen que se haya afectado? El 2. El 2. Exacto, el segundo, el craneal. Y por lo tanto, ¿cuál sería su conclusión? ¿Qué malformaciones? Acránea y anencefalia. Exacto, anencefalia, donde no hay un desarrollo correcto del tejido nervioso, del encéfalo. Aquí lo tendríamos que ver por encima, de todos modos. Y además, pues tampoco se formaron los huesos del cráneo. Entonces, esto más bien es una clásica imagen de anencefalia, justamente. Y les digo, o sea, sería correcto que por el término de
refiriéndonos al cráneo, como está ausente, pues sería acránea, justo. Pero lo van a encontrar ustedes más frecuente, así completo como anencefalia, ¿vale? A ver, siguiente caso. Observamos un paciente Pediátrico. pediátrico, muy bien. Vista anterior. Parece en sus primeros meses de vida, una vista anterior. ¿Y qué le observan de característico? Como que el puente nasal está muy grande, ¿no? Ok, el puente nasal, la región del puente nasal se ve como medio extraña, ¿sí? Y si ponemos atención, tenemos una lesión prominente justo en la región de la raíz nasal o entre las dos regiones oculares. Entonces, ¿qué creen que es este defecto? ¿Cómo se llamará? ¿Será como una falta de cierre del punto facial? Bien, aquí estaría alterado el punto facial o rostral, muy bien, el tercero. Y entonces, ¿qué malformación ya en concreto será? Acuérdense que cuando había un defecto y se como que se herniaba el tejido a través del defecto en el cráneo, un saquito ahí de tejido, ¿cómo se llamaba? ¿Tele? ¿Es encefalocele? Exacto, es un encéfalocele, un encefalocele y le ponemos apellido, encefalocele frontal, ¿sale? Entonces, esto nos ayuda a comparar, ¿no? O sea, los defectos pueden algunos ser más y otros algo un poco menos graves. Entonces, dependiendo la gravedad de los defectos, pues va a ser el pronóstico de los pacientes, ¿sale? Entonces, esto es un encefalocele frontal, justo. Entonces, falla en el cierre del punto número 3, el facial, justamente. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Por aquí, a ver, ¿qué estamos observando? Un paciente pediátrico, justo recién nacido, ¿ya vieron? Justo recién nacido. Vemos que todavía tiene esos residuos blanquecinos en la piel, que a ver cómo se llamaban, esos residuos blanquecinos que lo cubren al nacimiento, que son sobre todo pues producto de las glándulas sebáceas, ¿Sebo? ¿se acuerdan? Ajá, pero tiene un nombre muy particular, ¿no? A ver, de piel, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Era algo así como de Vernix, Vernix gaseoso, creo, ¿no? O algo así. caseosa, justamente, es Vernix caseosa, que son secreciones sebáceas, justamente, que están protegiendo y evitan que el recién nacido, pues, pierda sobre todo calor, ¿sale? Entonces, ahora sí, vemos la región craneal. ¿Y qué se observa en la región craneal? Saliente. Una lesión, justamente, una lesión que sobresale en la región, pues, más o menos parieto-occipital, ¿sí? Entonces, justo, hubo un defecto y el tejido por aquí se salió. Entonces, ¿qué creen que sea? Cefalocele. Un encefalocele, otra vez, justo. Es un encefalocele, pero aquí se encuentra pues más bien hacia la región ya posterior. Pudiéramos clasificarlo como occipital o más bien como pues parieto occipital en esa región, pero sigue siendo un encefalocele. Entonces, a ver, por la localización, ¿qué punto de cierre dirían que falló aquí? Craneal. El craneal, ¿sí? Por la ubicación, pues sería sobre todo el punto craneal. Ya vimos que el que estaba en la frente, pues era característico, ¿no? El punto rostral. Y para que fuera occipital, pues necesitaría estar un poquito más aquí abajo. Entonces, justo, pudiera ser un defecto en el segundo punto y esto corresponde también a un encefalocele, el tejido herniado. ¿Queda claro?
¿Y cómo se llamaba lo que se veía de lo de las glándulas sebáceas? Vernix caseosa. Ahí está. Muy bien. A ver aquí, ¿qué estamos observando? En paciente pediátrico. Nos queda la duda si fue a término, pretérmino. Como que ¿Y qué le ven? no se formó bien la columna, ¿no? Exacto, tiene una alteración muy grave a nivel de la columna vertebral. Entonces se encuentra en hiper ¿qué? Ay, no era sifosis, era el otro. Lordosis. Sí, justo, como hiperlordosis en la curvatura cervical, por ejemplo, y la columna en sí se encuentra en hiperextensión, ¿sí o no? Entonces, pues justo aquí al interior, la médula espinal se encuentra en hiperextensión también y pues se acompaña de defectos graves a nivel de la columna vertebral. ¿Cómo se llamaba esta malformación? ¿Se acuerdan? Presentaba una hiperextensión de la médula espinal por malformaciones graves en la columna cervical y torácica. ¿Iniencefalia? Eso, muy bien. Iniencefalia. Entonces ahí justamente repasamos cuáles son los defectos craneales del encéfalo, las encefalodisrafias, no se les olvide. ¿Queda claro o hay alguna duda? Ah, miren, y todavía este último caso donde nos muestra que es un encefalocele, fíjense, ahí bastante grave. Esto pues no va a ser compatible con la vida, pero en este caso fue secundario a un síndrome de bridas amnióticas. ¿Se acuerdan que las bridas amnióticas pues eran justamente como hilos que se desprendían fibrosos desde la membrana amniótica y que clásicamente se podían ir a enrollar? ¿A dónde? Esas bridas amnióticas, ¿dónde se podían ir a enrollar clásicamente? Las extremidades. Exacto, en los dedos o en toda la extremidad e incluso podían amputarlas. Pero fíjense este caso, como más bien pues esa brida se fue hacia la región craneal y entonces produjo un defecto en la formación del cráneo y que pues entonces todo el tejido encefálico quedara expuesto. ¿Queda claro? Sí, Muy bien. Y aquí, fíjense, este es un defecto muy complejo, pero ¿qué alcanzan a observar? ¿Qué estamos observando? ¿Qué sería? ¿qué sí? Ajá, pero acuérdense, por el tamaño del productito, ¿qué dirían que es? ¿Ya es a término, es pretérmino? ¿Qué será? Natura. No escuché bien, a ver otra vez, por favor. ¿Prematuro? Sí, prematuro, y a lo mejor pues es todavía un fetito, ¿ya vieron? Por el tamaño, vean cómo ahí se están las manos del explorador. Entonces, pues es un producto que seguramente pues terminó siendo expulsado antes de alcanzar la madurez y ahora sí tenemos justamente una vista dorsal. Entonces, alcanzamos a ver desde ahí arriba, más o menos aquí es la región craneal y aquí toda la espalda. Entonces, este es un defecto muy grave que no solamente está afectando a la región del encéfalo, sino también de la médula espinal. Entonces, ¿cuál defecto es este? Ra- Raquisquisis o algo así. Claro, y como se extiende desde el cráneo, ¿qué le agregamos? Cráneo raquisquisis. Entonces, por etimología, nos indica que pues los tejidos adyacentes al sistema nervioso no cerraron y entonces pues no cerró en la región craneal aquí el cráneo y en la región dorsal pues permaneció abierta la médula, bueno, la columna vertebral
y que pues seguramente esté afectado propiamente la médula espinal y el encéfalo. Entonces este defecto muy grave es la craneorraquisquisis. ¿Cuáles puntos de cierre creen que estén afectados? Los 5. Claro, pudieran ser incluso los 5. Nos haría falta ver la vista frontal para ver si hay defectos a nivel facial. Pero si no, de los que podemos observar en la foto, ¿cuáles podemos definir? El 1, el 2, el 4 y el 5. Exacto. El 1, por aquí arriba el 2, justo en esta región el 4, y acá abajo el 5. Así es. Entonces es una malformación muy extensa. Y vean, a ver, aquí este inciso A, ¿qué sería? Encefalocele. Encefalocele, ¿y qué apellido le pondríamos? Tal. Occipital, muy bien. Vean, aquí está bastante marcado, ¿no? El defecto. Entonces, ¿cuál punto de cierre estaría afectado aquí? El 4. El 4, justamente. Y vean, ya un poquito la introducción al siguiente bloque. Tenemos un defecto también a nivel abdominal, donde fíjense, los intestinos se encuentran fuera de la cavidad abdominal, pero se encuentran protegidos por el cordón umbilical. ¿Alguien sabe cómo se llama este defecto? ¿No? ¿Idea? Bueno, este defecto se le conoce como onfalocele, ¿sale? Entonces tiene dos celes, fíjense, un encefalocele occipital y un onfalocele en la región abdominal. Y ahora fíjense, aquí en B, ¿qué estamos observando? Bueno, en los dos pacientes pediátricos, justo, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué observamos? ¿Qué defecto tiene? Encefalocele facial. Exacto, un encefalocele frontal o facial, justo, donde aquí nos habla más bien de qué punto no cerró. El 3. El tercero, muy bien. Entonces vean la diferencia justamente en la localización de los encefaloceles. ¿Queda claro? ¿Los defectos hasta aquí? Sí. Muy bien. Entonces fíjense, el otro grupo de alteraciones corresponden a las que afectan la médula espinal. A esta se le conoce como mielodisrafias. Y aquí tenemos bastantes igual. El eje principal o la malformación más importante, pues es la espina bífida, ¿sale? La espina bífida se produce, fíjense, por un fallo en la fusión de la porción caudal del tubo neural y generalmente están afectadas entre 3 a 5 vértebras continuas. Entonces, en la espina bífida, si se acuerdan, pues una vértebra estaba compuesta anteriormente por, ¿qué tenía? Componentes de la vértebra. Anteriormente, ¿qué teníamos? Cuerpo. El cuerpo, seguido de los Pedúnculos. pedúnculos o pedículos. Y acuérdense, los pedículos se continuaban igual con las láminas. Entonces, pedículos y láminas formaban el arco, ¿qué? Neural. El arco, justo el arco neural que rodeaba a la médula espinal. Entonces, fíjense, hacia acá lateral, ¿quiénes teníamos? Proceso transverso. Procesos transversos. Y acuérdense, las láminas se terminaban fusionando para formar ¿a qué estructura? Proceso espinoso. Entonces, en la espina bífida, justo el desarrollo se queda a este nivel, ¿sale? Así se queda las vértebras. El arco vertebral o arco neural
pues no alcanza a formarse por completo en la región dorsal y entonces queda abierto. Entonces, a través de este defecto, acuérdense, aquí pues están las meninges y la médula espinal, ¿sí? Entonces, pues a través del defecto pueden o no salirse los tejidos que se encuentran en el conducto. Entonces, eso es la espina bífida. Ahora, la espina bífida pues tiene dos divisiones. ¿Cuáles? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los dos tipos de espina bífida que podemos tener? meningocele y meninocele. Exacto. Y antes, acuérdense, La la oculta. espina bífida, exacto, puede ser oculta o puede ser abierta, ¿sale? O expuesta, como quieran. Entonces, el mielomeningocele y el meningocele, ¿a cuál corresponderán? ¿A la oculta o a la abierta? Abierta. A la abierta, justamente. Entonces, de ahí, ahora sí se derivan meningocele, mielomeningocele. ¿Qué es el meningocele? A través del defecto, las meninges se salen y entonces se exponen a través de esa espina bífida. En el mielomeningocele, fíjense, raíz mielo quiere decir médula. Entonces, a las meninges se agrega tejido nervioso que se expone a través de la espina bífida. Entonces, esos son las dos variantes de la espina bífida. Y bueno, fíjense que también se describe el mielocele, o sea que se sale la médula, curiosamente, sin meninges. Y vean por acá, tenemos esta otra malformación, que es la mielosquisis. Acuérdense que el defecto, bueno, más bien la raíz aquí, quisis, nos indica que dos estructuras que debieron haberse fusionado, pues no se fusionan y permanece esa región abierta. Ya lo veíamos hace rato, ¿no? Craneosquisis, mielosquisis, craneorraquisquisis. Entonces ahí nada más cuidado. Cuando veamos mielosquisis, nos está haciendo referencia a qué estructura permaneció abierta porque pues no se fusionó. La propia médula espinal. Y cuando leemos, por ejemplo, raquisquisis, ¿a qué hace referencia? ¿Qué estructura no cerró? ¿Era igual a médula? Mm, no como tal la médula. ¿Qué se encuentra protegiendo a la médula? Las vértebras. Las vértebras, justo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, mielo raquisquisis, nos hace referencia a que ni la médula espinal ni la columna cerraron. Ahorita lo identificamos. ¿Me explico? Sí. Entonces, Muy el bien. meningocele sería una mielorraquisquisis. No, porque fíjate, en el mielo meningocele, la médula espinal está íntegra, o sea, sí alcanzó a cerrar, pero más bien se sale por un defecto a nivel de la columna, Ok, 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 ya entendí. justo. Ya en la mielosquisis aquí ya también está afectada como tal la médula espinal, donde pues no cerró. Leo, fíjense, por eso viene aquí el otro término, ¿no? Olorraquisquisis. Raquisquisis ya habíamos quedado, ¿no? Raquisquisis, ¿a qué se refiere? ¿No se fusionaron quiénes? Las vértebras. Exacto, los arcos vertebrales ya a nivel pues de entre 3 a 5 vértebras. Y entonces, si dice holo, acuérdense que el prefijo holo quiere decir todo. Entonces, pues en la olorraquisquisis, toda la columna en su longitud, pues no hubo una fusión de esos arcos vertebrales. Y entonces la médula espinal queda expuesta por completo. Y se puede combinar, como ya comentábamos, ¿no? La craneorraquisquisis, generalmente aquí pues no está ni cerrado el cráneo ni la columna. Entonces coexisten defectos a nivel del propio encéfalo y de
de la columna vertebral y pues de la médula espinal. Entonces, fíjense, vamos a ver por acá. Vamos a aterrizar un poquito más los defectos. Entonces, quiero que vean en A. En A, aquí estamos observando la vértebra, el cuerpo, el pedículo, el proceso transverso y aquí la lámina que se quedó ya sin crecimiento. Entonces, como está incompleta, esto es una espina ¿qué? Bífida. Bífida. Pero fíjense, el tubo neural, aquí la región de la médula espinal, no cerró, ¿ya vieron? Entonces el tejido neural quedó aplanado. ¿Esto cómo le llamarían ustedes? La médula espinal que quedó aquí abierta, no se cerró. Mielorraquitis. Exacto. Mielo por la propia médula, raquis por las vértebras que no cerraron. ¿Queda claro? Luego, a ver, veamos, en B. Otra vez en B, aquí se marca, ¿no? Está el proceso transverso, aquí está la lámina de la vértebra y nuevamente quedó incompleta. Entonces, de entrada, ¿qué defecto tenemos aquí? Espina bífida. Espina bífida. Pero fíjense, el contenido al interior del foramen vertebral está íntegro. Vean cómo está la dura madre, está la aracnoides y pues está ahí también la pía, ya como tal en la médula espinal. Entonces, fíjense cómo, aunque hay un defecto, el tejido se quedó en su lugar. Entonces, ¿qué tipo de espina bífida sería en B? La oculta. Exacto, una espina bífida oculta. Que acuérdense, un dato clínico que nos orienta al diagnóstico de espina bífida oculta es que la piel sobre el defecto, ¿qué características tiene? Tiene cabello. Tiene pelos, justamente ahí está. ¿Y qué más? Generalmente también puede estar con mucho pigmento. Entonces, el término para decir que hay una región con mucho pigmento y que además tiene pelos, acuérdense, se le conoce como nevo piloso. Entonces, un nevo piloso en la región lumbar, hay que sospechar la presencia de espina bífida oculta. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. A ver, en C tenemos otra vez la espina bífida, pero ¿qué ocurrió ahora? Sí tuvimos una salida de estructuras a través del defecto. Entonces, fíjense, en C, ¿qué estructuras se salieron? La médula y las meninges. Pero fíjate, la médula se mantiene en su sitio, ¿ya viste? La médula se está manteniendo en su sitio. Más bien, se salieron las meninges. Y aquí, por ejemplo, como se salió la aracnoides, acuérdense que en el espacio subaracnoideo, ¿qué tenemos? Líquido cerebroespinal. Exacto. Entonces aquí ya vamos a tener una lesión expuesta, ¿sí? Protegida por una capa delgada de piel. Pero entonces, ¿esto qué sería? Entonces, en C, si nada más están saliendo meninges con líquido cerebroespinal. Meningocele. Exacto, meningocele. Y ahora fíjense la representación en D. ¿Quién se salió? Ahora sí. La médula espinal. Exacto. Entonces, como va la médula con todo y meninges, entonces en D, ¿cómo se le llama ese defecto? Meningocele. Correcto, es un mielomeningocele. Ahí está. ¿Queda claro con las imágenes, los defectos? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a detallar un poquito más. Aquí no acaba el asunto. La espina bífida, acuérdense que, pues, como desde aquí se desprenden los defectos abiertos, como mielomeningocele, el meningocele, pues es todo un tema de estudio la espina bífida. Acuérdense que el mielomeningocele es el defecto más frecuente que se presenta. Entonces, se los dejo por ahí, que revisen
la guía de práctica clínica de la espina bífida. Entonces, bueno, son un grupo heterogéneo de malformaciones ocasionados por una falla en el cierre del tubo neural. Entonces, ¿qué ocurre? El arco posterior de la columna vertebral se encuentra incompleto o ausente. Y la podemos clasificar, ya la decíamos hace rato, podemos tener la espina bífida cerrada u oculta y la espina bífida abierta. Entonces, fíjense, de la espina bífida cerrada tenemos muchas variantes, ¿sale? Entonces, se pueden producir algunos tumores, como el lipomielonmeningocele, el quiste neuroentérico, lipoma lumbosacro, fíjense, se acompañan como defectos de la espina bífida cerrada. También la médula anclada, por ejemplo, o algunas divisiones conocidas como la diastematомиелия. Vean, por aquí estos quistes neuroentéricos, ¿a qué les suena el término neuroentérico? ¿Dónde se originarán esos quistes? En el sistema entérico, No exactamente. ¿Se acuerdan que durante el desarrollo del mesodermo axial, durante el desarrollo de la notocorda, como la notocorda estaba hueca, comunicaba la cavidad amniótica y el saco vitelino de forma transitoria? ¿Se acuerdan de ese evento en la gastrulación? Y entonces formaba un canal. ¿Cómo se llamaba ese canal? Que comunicaba el adnios y el saco vitelino durante el desarrollo de la notocorda. Pues justamente, canal neuroentérico. Entonces, en el libro, por ejemplo, si ustedes lo leen en el Carson, pues ya te dice que es transitorio y no pasa más, ¿no? Pero ya en la literatura hay reporte de quistes que se generan en esa región. Y entonces, pues se le conoce como quiste neuroentérico. Son restos de ese canal neuroentérico. ¿Queda claro? sí, Miren, vamos a ver por acá. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente la espina bífida oculta? Puede haber muchas alteraciones clínicas. Fíjense, si fue escoliosis, el famoso dolor conocido como lumbociática, puede acompañarse con pie equinovaro porque los nervios que van hacia las extremidades pues pueden estar alterados. Vean, la asimetría de extremidades inferiores. Signo de Babinski. ¿Se acuerdan el signo de Babinski? ¿Hasta qué edad era normal que se presentara en los pediátricos? Hasta los 3 meses, ¿sale? De los 3 meses en adelante ya no es normal que se presente el signo de Babinski. ¿En qué consistía? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda en qué consistía el signo de Babinski? era algo del pie, ¿no? Cuando se estimulaba, Ajá, la planta del pie. ¿Qué hacían los dedos? ¿Flexión o extensión? tensión. No, Exacto. Sí. En el signo de Babinski, al estimular la planta del pie, los dedos hacen extensión, ¿sale? En un adulto, si le pasamos el martillito, por ejemplo, a una superficie para explorar la planta, le pasamos esa superficie sobre la planta, generalmente van a apretar los deditos, no van a hacer flexión de los dedos. Y lo anormal es que hagan extensión. En eso consiste el signo de Babinski. Por eso les digo, en los pediátricos hasta los 3 meses es normal que haya signo de Babinski porque pues su sistema nervioso todavía está adaptándose, se encuentra en desarrollo, es inmaduro. Pero a partir de los 3 meses en adelante, pues ya desaparece. Entonces, si tenemos un paciente pediátrico más allá de los 3 meses y presenta signo de Babinski positivo, pues cuidado.
hay que sospechar que pueda acompañarse con espina bífida oculta. Fíjense, también puede haber pérdida parcial de la sensibilidad, úlceras a nivel pues de la cadera, de las extremidades inferiores, trastornos de los esfínteres. Este es muy importante. Hay que tener cuidado con los pacientes pediátricos que por alguna razón pues no puedan controlar sus esfínteres. Hay que sospechar. Fístulas, senos dérmicos. Esto es muy importante. Generalmente se muestran como hoyuelos en la región lumbosacra y fíjense, pueden ser causa de meningitis recurrente. Y hablando en relación con los esfínteres, fíjense, se puede presentar enuresis. ¿Alguien sabe qué es la enuresis? Era cuando no pueden hacer, cuando se hacían pipí en la noche. Exacto, donde como no controlan los esfínteres, generalmente por la noche, pues hay pérdida justamente de la orina de manera involuntaria, ¿sale? Entonces vean cómo todas estas alteraciones pues están relacionados con la función de los nervios más inferiores de la médula espinal. Entonces hay que sospechar ante la presencia de alguno de estos signos la espina bífida oculta. ¿Qué vamos a encontrar a la exploración? Puede haber un aumento de volumen en la región lumbar, cubierta por piel, lo que les decía hace rato, los nevos pilosos. Pero no son las únicas lesiones cutáneas que podemos encontrar, ¿eh? Por ejemplo, puede haber hemangiomas, que más bien son lesiones rojizas, o manchas en vino de Oporto, que son lesiones un poco más oscuras, rojas oscuras. La presencia de orificios, cuidado, esto es bien importante. O que haya la presencia de alguna lesión cutánea como un pedículo, o que haya presentado, por ejemplo, que se presente hidrocefalia al nacimiento, o alteraciones varias, ¿no? Gastrointestinales, musculoesqueléticas, genitourinarias, por los nervios que se están afectando a nivel lumbar. Entonces, vean, quizás lo más clásico de la espina bífida oculta sea lo siguiente. ¿Qué observamos? La presencia de una hiperpigmentación y pelo en la parte baja. Correcto. Acuérdense siempre, en la medida de lo posible, aunque a veces ya sé que se nos olvida, paciente pediátrico, ¿sí? De aproximadamente tantos años, que lo observamos en una vista posterior, ¿sí? Entonces, en esa vista de la región dorsal, si nos vamos específicamente a la región lumbar, en la región lumbar observamos una zona con mucho ¿qué? ¿Pelo? Con mucho pelo. No se ve que esté hiperpigmentada. Acuérdense que pues puede variar la presentación, pero sí vemos de manera muy evidente la presencia de pelo abundante en esa zona. Entonces, fíjense, si ese dato ya nos está orientando a simple vista de la presencia de espina bífida oculta, ¿qué se les ocurriría? Si palpáramos esta región sobre la línea media, ¿qué pudiéramos palpar? Como un surco. Como un surco, o cómo lo podríamos describir, fíjense, por aquí, ahí se los voy a marcar, ¿no? A la ausencia de procesos espinosos. Correcto, la ausencia de procesos espinosos en esa región, y por eso justamente palparías como un surquito, porque ahí como que se hundiría. ¿Me explico? Entonces, este dato, sí o sí, nos orienta a espina bífida oculta. Habría que realizar, además de toda la exploración, pues estudios de imagen para confirmarlo. Pero ahora fíjense por acá, este otro caso. En este paciente ya no es pediátrico, ya es un reporte de un paciente adulto que, pues por cuestiones, ya saben, no, no fue diagnosticado a una edad temprana, pero a ver, estamos observando de este paciente, sobre todo la región lumbosacra. ¿Y qué observan en la región lumbosacra?
Como una pigmentación rara. Mm, esta de aquí, esa es una pigmentación. O por ejemplo, este de aquí o este de acá. Como pelitos Esos lunares. a lo mejor son defectos de la pigmentación. Ajá, son unos nevos. Pero fíjate, pues se andan ahí dispersos, ¿no? Y no alcanzamos a ver que tengan mucho pelo. Pero a ver, lo que ves al centro no es una alteración de la pigmentación. Fíjate bien, ¿qué crees que sea? Ay, Es un surco, ¿no? Y más que un surco, es un hoyuelo. ¿Ya vieron? Es un hoyuelo en la región sacra. Entonces, cuidado con encontrar estos hoyitos. No es normal que haya hoyitos en esa región que comuniquen con el exterior y que más si lo exploras, no sé, con un hisopo, aparte se vaya profundo, ¿no? Entonces, fíjense, en este paciente, entonces presenta una depresión bien delimitada de aproximadamente 6 milímetros de diámetro. Es un hoyuelo atípico en el contexto de disrafismo espinal. Y fíjense, no se describe pelo, por ejemplo. Entonces, es un hoyuelo, ¿ya vieron? A este paciente, fíjense, se le hizo el siguiente estudio de imagen. Se le hizo una resonancia magnética. Y aquí, fíjense, quiero destacar lo siguiente, por lo que ya tenemos de base en anatomía. ¿Qué corte es? sagital. Es un corte sagital de la región lumbosacra, ¿sale? Entonces, quiero que observemos lo siguiente. Por aquí, ¿qué hueso sería? ¿Qué creen que es ese hueso? Sacro. Ahí está el sacro, ¿ya vieron? Entonces, por ejemplo, esta vértebra, ¿cuál sería? L5. No exactamente. Fíjate, todo esto de hecho es el sacro, ¿ya viste? Entonces, más bien, esta que tiene una prominencia, vean, ahí está la prominencia. ¿Quién sería? S1. S1, S2, S3, S4, S5, ¿sí o no? Entonces, ahora sí, esta vértebra, ¿cuál sería? L5. L5. Y fíjense, de hecho, sabemos que es L5 y S1 por aquí, porque aquí está el último, perdón, disco intervertebral. Ya entre las vértebras sacras, pues no hay como tal discos intervertebrales. Entonces ahí está un disco intervertebral, el último. Y fíjense, ya teniendo como referencia, acuérdense que es un paciente adulto. Entonces, en un adulto, ahora, si te vas hacia acá atrás, aquí están los cuerpos, ¿no? Están los cuerpos vertebrales. Alcanzan a ver por aquí atrás, estarían sus ¿qué? Procesos espinosos. Exacto, los procesos espinosos. Entonces, este espacio que vemos aquí, ¿qué sería? El canal, Medular. el canal medular o canal vertebral, donde pues ahí justamente va recorriendo la médula espinal. Entonces, a ver, por lo que sabemos, la médula espinal en el recién nacido, ¿a qué nivel la vamos a buscar? La porción final, ¿a qué nivel termina la médula espinal? En el L3. recién nacido. Justo entre L3 y L4, ¿sí? Y en el adulto, ¿a qué nivel la vamos a buscar, la médula espinal? Entre L1 y L2. Exacto, entre L1 y L2. Entonces quiero que vean lo siguiente. Si ya sabemos que aquí es S5, fíjense, perdón, S5, S1, luego L5, L4, L3, L2, L1. Ahí está L1, ¿ya lo identificaron? Teóricamente, ahí, entre L1 y L2, ahí debería estar terminando la médula espinal. La médula espinal, en la resonancia, fíjense, es esta región que se ve como más blanquecina. Quiero que la alcancen a observar. ¿Ya la vieron? Sí. Y aquí la vemos en otra secuencia, se ve mucho más clara. Entonces quiero que observen. Ahí está la médula espinal. En este paciente,
¿A qué nivel está terminando la médula espinal? Fíjense. Como S2 más o menos, ¿no? Exacto, fíjense, como a entre S2, casi S3. ¿Será normal que esté hasta allá abajo la médula espinal? No. No, No. Y fíjense, aquí en esta parte de la secuencia, nos muestra la flechita de ese paciente. Ahí está el defecto, ahí está el hoyuelo, ¿ya lo vieron? Sí. Ahí está el hoyuelo que presenta ese paciente. Vean la proximidad que tiene con el espacio subaracnoideo. Por eso pueden cursar con meningitis recurrentes a través de esos hoyuelos. Entonces, ¿qué variante de la espina bífida cerrada será este caso? A ver, aquí. En específico, ese caso corresponde a una espina bífida cerrada de una variedad de médula anclada, donde pues justo como su nombre lo indica, está anclada hacia la región sacra y por eso no permitió que durante el desarrollo pues quedara a su nivel anatómico de L1, L2, y entonces se quedó hasta allá abajo, en L2, perdón, en S2, S3. ¿Me explico? ¿O no? Sí, Doc. Perfecto. Ya, por ejemplo, en el reporte de caso también mencionaba que aquí al interior estaba bastante dilatado el canal ependimario. Y bueno, ya son datos extra. Ahí justamente lo que hay que recordar es que, pues, en la presencia del hoyuelo nos indica una espina bífida. Y ya al estudiar al paciente con un estudio de imagen, pues resulta que la médula se encontraba hasta la región sacra. Luego, fíjense, esta resonancia es de otro paciente, donde más bien aquí se enfoca la región cervical, ¿sale? Entonces, lo mismo, quiero que observen, por aquí se encuentran los cuerpos vertebrales. Este paciente, de hecho, refería dolor en la región nucal. Entonces, fíjense, ahí están los cuerpos, ahí están los procesos espinosos. ¿Los alcanzan a delimitar? Sí. Entonces, fíjense, aquí al interior del canal vertebral, quiero que observen, ahí va la médula. Ahí está la médula espinal. Y entonces, ¿alcanzan a ver lo que nos está marcando la flechita? Sí, ¿Qué es? es una protrusión de la médula, ¿no? No, no es una protusión de la médula, más bien es un tejido, un acúmulo de tejido, pues vamos a llamarlo un tumorcito, como un tumorcito que más bien está comprimiendo a la médula. ¿Ya viste? Sí, Entonces, a ver, ¿la lesión se encuentra anterior o posterior? posterior. Posterior. Por eso, fíjense, en este otro corte de la resonancia es un corte transversal, justamente. Entonces, quiero que observen, aquí está el cuerpo vertebral y por aquí está el proceso espinoso de la vértebra. No los pierdan de vista. Entonces, nuevamente, la flechita aquí nos marcaría, este sería el defecto. Ahí está el tumorcito. Y la médula espinal, pues se encuentra por aquí delante. Y justo como la está comprimiendo, fue la manifestación dolorosa que llevó al paciente a que fuera a consulta. ¿Me explico? Sí. Entonces, fíjense, aquí, pues, a lo mejor se sospecha, puede ser tal tumor, el que quiera, ¿no? Por frecuencia los pueden ahí a lo mejor proponer. Pero justo el diagnóstico definitivo, en este caso, pues se intervino al paciente de forma quirúrgica, se retiró la lesión y cuando la observaron, por ejemplo, al microscopio, pues resulta que tenía ahí unas células medio extrañas. Y entonces, pues se hizo la correlación y terminó siendo un quiste neuroentérico. O sea, unas células que quedaron remanentes de ese canal neuroentérico, no degeneró por completo,
y vean cómo ya en el paciente adulto fueron a dar manifestación. Pero ese caso en específico fue un quiste neuroentérico. ¿Cómo ven? Bien. Intenso, ¿no? O sea, cómo las malformaciones, siempre en embrio te las esperas verlas en los niños, pero pues nunca pierdan de vista que pueden encontrarse a un adulto con alguna malformación. Y sobre todo en el siguiente bloque, en cardio, pues la misma situación, ¿no? Las cardiopatías congénitas sí a lo mejor se presentan de manera más aguda y grave en los niños, pero pues no se te haga raro encontrarte un adulto con una cardiopatía igual. A ver, Leo, fíjense, aquí ya más bien son como algunas representaciones que encontré para las otras variantes de la espina bífida cerrada. Les quiero que observen lo siguiente. Aquí tenemos en el esquema una vértebra, donde fíjense, ahí está el cuerpo, está el conducto vertebral, por aquí proceso espinoso, procesos transversos. Entonces quiero que observen cómo tenemos una línea aquí divisoria que me está separando el cuerpo y no solamente me separó el cuerpo, ¿qué más me separó? Fíjense. La médula. Exacto, me separó la médula con todo y meninges, ¿sí? O sea, se formó este resto de tejido, me formó un septo a nivel del foramen vertebral y eso provocó que la médula espinal con todo y meninges quedara separada. ¿Me explico? Fíjense, aquí el autor, por ejemplo, marcado ahí con número 1, nos indica que este tejido anómalo son restos otra vez del canal neuroentérico. Y fíjense, eso provocó que haya un doble canal espinal y un doble saco dural. Entonces ahí está la dura madre envolviendo a la médula espinal que quedó pues partida, quedó dividida. Y pues a esto se puede observar también por resonancia magnética y entonces a esto se le conoce como diastematomielia. Diastematomielia, o sea, nos indica que está separado propiamente los tejidos de la vértebra y además la médula espinal. Diastematomielia, que si se acuerdan, fíjense, regresamos para acá, era justamente otra variante de la espina bífida cerrada. ¿Queda claro? Ahí, fíjense, ahí mismo, la siguiente variante es la diplomielia, donde más bien únicamente la médula espinal está hendida, que es justamente, fíjense, la siguiente representación. No pierdan de vista este esquemita y ahora observen este. Si se fijan, en este caso también hubo ahí tejido remanente del del conducto neuroentérico. Pero, ¿qué ocurrió? Fíjense cómo el foramen vertebral, en este caso no está dividido, pero sí, ¿quién quedó dividida? La propia médula espinal al interior de la dura madre. Entonces, como aquí está dividida, está segmentada la médula espinal, a esto se le conoce como diplomielia. Entonces, diastematomielia se acompaña con una separación del propio foramen vertebral con restos ahí de tejido que se terminan separando a la médula en dos sacos durales. Eso es diastematomielia. Pero, por ejemplo, cuando únicamente tenemos un tabique que está separando a la médula espinal, pero que conserva la dura madre alrededor íntegra, entonces a eso se le conoce como diplomielia. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda con las variantes de la espina bífida cerrada?
Ya habíamos comentado un poquito acerca de la espina bífida abierta. Si se acuerdan, pues las formas de presentación son varias. Podemos tener, por ejemplo, este defecto conocido como mielosquisis, donde acuérdense, aquí pues la médula espinal en sí no cerraba. Teníamos variantes como el mielomeningocele, que es el más frecuente, acuérdense, el meningocele si únicamente eran meninges, y vean, también ocurre que puede herniarse únicamente la médula espinal, y eso se le conoce como mielocele. Y también existe esta otra variante que se conoce como lipomielоменingocele. Entonces, vamos a ver, ¿qué vamos a encontrar en la exploración física? Vamos a encontrar un abultamiento en la espalda, sobre la columna, y que puede ser de localización diversa. La más frecuente es encontrarla en región lumbar, pero realmente puede estar a nivel torácico, cervical o incluso tener combinaciones. No perdamos esto de vista. Entonces, fíjense, aquí tenemos un recién nacido que está justamente antes de entrar a un procedimiento quirúrgico. Lo vemos en decúbito ventral. Y característicamente, en la región lumbosacra estamos observando esta lesión abultada, característica justo de un defecto de cierre de tubo neural. Hasta este punto, pues sería difícil determinar si es mielomeningocele o si es meningocele, ¿sale? Entonces, para eso, pues se ayuda para llegar como tal al diagnóstico, pues de estudios de imagen. Y ya conforme a esto, se realiza el plan quirúrgico. Entonces, aquí en la siguiente fotografía estamos observando como tal el defecto, fíjense, en la región lumbar. Entonces, este defecto que pues es una lesión quística expuesta y que vean cómo está justamente protegido por una capa delgada de piel que es muy frágil y hay que tener mucho cuidado al manipular al recién nacido porque como es muy delgadita la piel, pues se puede romper. E imagínense, si se rompe la piel que la protege y las bacterias llegan a entrar hacia las meninges o propiamente pues hasta el tejido nervioso, pues pueden provocar una infección, una meningitis y una meningoencefalitis, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado al manipular a estos pacientitos. ¿Queda claro cómo se ve el defecto clásico? Sí, Doc. Muy bien. Luego, por ejemplo, en la guía de práctica viene este caso, donde nos narra cómo se fue corrigiendo. Entonces, primero se retiró la piel del defecto. Fíjense, ahí ya quedó como tal libre todo el defecto. Y entonces lo que sigue, pues, es buscar cuáles son las estructuras nerviosas, cuál es el tejido nervioso. Entonces, fíjense, aquí, pues, justamente están visualizando cuáles son los elementos neurales que realmente, pues, es un poco complicado. Y quiero que vean la siguiente imagen, donde ya aquí se cerró el defecto. Entonces, vean cómo el defecto aquí está abierto. Entonces, aquí se cerró, ¿ya vieron? Toda esta región fue donde se cerró el defecto. Ahí se alcanzan a ver justamente los puntos de sutura. Tomando en cuenta esto, fíjense, si nos regresamos, pues el tejido nervioso es este. Ahí se alcanza a ver incluso cómo está abierto, ¿ya vieron? Entonces, todo este es el tejido, el defecto abierto, y aquí se alcanza a ver como el otro extremo. ¿Sí lo alcanzan a notar o no? Sí, sí, sí. Incluso por aquí, fíjense, no confundan la piel, y aquí se alcanza a observar justamente este tejido nervioso. Ahí incluso se alcanzan a ver cómo está bastante irrigado. Ahí vean esos trayectos vasculares. Entonces, pues la zona del defecto, fíjense, es básicamente pues toda esta región, ¿sale? Ahí está toda la región del defecto. Y pues eso fue justamente los bordes que se afrontaron y que ya se nos presentan aquí cerrados, ¿sale? Entonces, pues al cerrarse el defecto, se corrige igual la región superficial, la piel, y pues bueno, ese es, les digo, es un caso que se encuentra reportado ahí al final en la guía de práctica clínica. Y pues está interesante, ¿no? Ver cómo se hace el abordaje y pues siempre va a depender del caso, obviamente,
y, y de las complicaciones que pueda incluso presentar ese neonatito. Ahora fíjense, por acá, este otro caso lo encuentran ustedes ahí en el Carson. Entonces, ¿qué tendremos? ¿Qué defecto será? Ya es un defecto combinado, ¿sale? Entonces, a ver, ¿cuáles puntos creen que estén afectados y en sí, cuál creen que sea el defecto? Pues como que todo yo, ¿no? Hubo una, Ujú, pero a nivel del cráneo y de la médula. exacto. Entonces, podría ser una cráneo raquisquisis. No hay cráneo, fíjense. Y aquí quiero que observen lo siguiente. Bueno, en la región craneal, no hay cráneo. Y por ejemplo, este que pareciera el tejido de los hemisferios, el tejido encefálico, pues está aparentemente mal formado. Entonces, pues acuérdense, la craneosquisis, la ausencia de cráneo, pues se acompaña justamente con el defecto del tejido encefálico, que puede considerarse como anencefalia. Y luego, si nos vamos a la región, fíjense, a la región dorsal, quiero que observen lo siguiente. Aquí lo que les estoy delimitando serían los bordes de qué estructuras que no cerraron. ¿De las meninges? No exactamente, fíjate, es superficial. Entonces, ¿qué estructuras no cerraron aquí? ¿Las vértebras? Exacto. Entonces, aquí está el defecto que se conoce como raquisquisis. Se continúa con un defecto a nivel del cráneo, entonces es cráneo raquisquisis. Pero ahora, si observamos al interior del defecto, ¿qué creen que sea este tejido que se encuentra ahí al interior? ¿La médula? Correcto, la médula espinal. Entonces, fíjense acá. Aquí viene, hasta aquí, hasta este punto, la médula espinal había cerrado. Pero fíjense, a partir de aquí, ¿qué ocurre con esta médula? Está totalmente abierta. ¿Se vieron? Sí. Esos pliegues que les estoy marcando debieron haberse cerrado. Entonces, a este defecto donde el tejido neural está aplanado porque no cerró, ¿cómo se llamaba a nivel de la médula espinal? ¿Se acuerdan? ¿Melosquisis? Exacto. Por eso coexisten, ¿ya vieron? Entonces tenemos mielorraquisquisis a este nivel, pero pues si nos vamos hacia el nivel cefálico, también tenemos una craneosquisis con alteración del tejido encefálico, o sea, anencefalia. O sea, un defecto muy grave. Muy bien ahí, craneorraquisquisis, justamente. ¿Queda claro? Vean aquí, mismo caso. Entonces, en este productito, probablemente fue pretérmino. Y lo mismo, vemos un defecto muy grave que se extiende desde la región craneal hasta la región tóraco-lumbar. Fíjense cómo, incluso aquí en la región terminal, ¿qué alcanzamos a ver? ¿Cómo se llama esa manifestación? Vean la piel y vean qué tiene aquí. Una piel pigmentada, acuérdense, nevo, y además tiene muchos pelitos, pues piloso. Y bueno, nuevamente tenemos aquí el defecto que sería la propia raquisquisis. Y al interior, vean, ahí está el tejido que debió haber formado la médula, está planito, no cerró, entonces esa es la mielosquisis. Hacia la región craneal observamos cómo hay ausencia del desarrollo del tejido encefálico, entonces pues se acompaña con anencefalia y como pues no cerró igual aquí el cráneo, acuérdense, lo conjuntamos, ¿no? Cráneo, raquisquisis. Además, anencefalia y mielosquisis. ¿Me explico? Sí. Muy bien. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Podemos hacerlo bioquímico o por imagen. De
de los marcadores bioquímicos, aquí quiero resaltar esta proteína, la alfa-fetoproteína, que es una glucoproteína secretada, vean, por el saco vitelino y el hígado fetal. Entonces, se puede encontrar alterada en defectos de cierre de tubo neural abiertos, pero ¿qué creen? Cuando los defectos son cerrados, como en la espina bífida oculta, puede no elevarse, ¿sí? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Se va a elevar sobre todo en defectos del tubo neural abiertos y se va a encontrar elevada, la podemos determinar tanto en líquido amniótico como en la sangre materna. Entonces, pues sobre todo en sangre materna es más sencillo. Pero los defectos de tubo neural no son los únicos padecimientos que la elevan. Fíjense, puede estar elevada en gastrosquisis, onfalocele. Este defecto lo veíamos hace rato, ¿se acuerdan? Donde estaban herniados las asas intestinales protegidas por el cordón umbilical. En nefrosis congénita o incluso en la propia muerte fetal. Entonces, a tomar en cuenta esta proteína muy importante. Por imagen, el diagnóstico se hace con ultrasonido, sobre todo. Entonces, cuando se realiza en el primer trimestre, fíjense, tenemos una alta tasa de detección, sobre todo para anencefalia, también bastante considerable para encefalocele, pero para espina bífida puede que no sea tan preciso el ultrasonido en el primer trimestre. Pero fíjense, hacia el segundo trimestre, o sea, se hizo el ultrasonido en el primer trimestre y tenía espina bífida y bueno, a lo mejor aquí, como tiene baja tasa de detección, no lo detectamos. Pero no importa, en el siguiente trimestre, en el segundo, ¿qué ocurre? Se mejora la detención de la espina bífida hasta el 95%. Conclusión, pues hay que hacer el ultrasonido, ya sea en el primero, en el segundo, en el tercer trimestre, para ir valorando. Entonces, ya que se detecta, se revisa qué tan extenso es el defecto y pues se hace el plan neuroquirúrgico. ¿Queda claro el diagnóstico bioquímico y por imagen hasta aquí? Sí, Muy bien. ¿Cuál va a ser el tratamiento? En la espina bífida oculta, aquí si no hay manifestaciones y no tenemos pues justo un defecto grave expuesto, se puede dar el egreso a la mamá, al productito, obviamente con su valoración por neurocirugía, ortopedia y otras especialidades, incluso urología, para mantener en vigilancia o en determinado momento planear una intervención quirúrgica, pero pues a posterior, no en este momento. Eso en la espina bífida oculta. En la espina bífida abierta, estos niños pues no se pueden ir. Se tienen que hospitalizar en la unidad de cuidados intensivos neonatales y se tiene que planear la intervención quirúrgica incluso en las primeras 48 a 72 horas posteriores al nacimiento. Obvio si tiene las, se encuentra en un estado que pueda entrar a cirugía, ¿sale? Como por ejemplo, acuérdense que los defectos de cierre del tubo neural, como afectan el flujo de líquido cerebroespinal, ¿qué pueden tener como consecuencia? ¿Qué pueden generar si se obstruye? un edema. No como tal edema. Acuérdate, líquido cerebroespinal, ventrículos, está circulando el líquido cerebroespinal. Si tú obstruyes los ventrículos, obstruyes el canal ependimario, obstruyes el espacio subaracnoideo y ya no puede circular ese líquido, eso muy bien, ya lo pusieron por acá en los comentarios, se puede generar hidrocefalia, ¿sale? O por ejemplo, alguna infección en un defecto expuesto de espina bífida abierta, se puede generar una infección. Entonces, si se dan las condiciones adecuadas para que pueda intervenirse ese pacientito, entonces la intervención se puede dar en las primeras horas después del nacimiento. Si hay hidrocefalia, si hay una infección, pues primero hay que tratar esas dos complicaciones y luego planear la intervención quirúrgica. Y fíjense, si se genera, por ejemplo, la hidrocefalia, también se puede considerar la colocación de una sonda de derivación ventrículo-peritoneal. ¿Habían escuchado de esta sonda?
Fíjense, su nombre nos indica de dónde a dónde va. Se pone justamente, se inserta en los ventrículos cerebrales y por vía subcutánea, desde la cabeza, fíjense, es bien interesante, ¿no? Desde la cabeza se va separando la piel, obviamente con toda una técnica, búsquenla, para llegar hasta el peritoneo. Entonces, de esa manera, el líquido cerebroespinal que está acumulado en los ventrículos se le da drenaje hacia la cavidad peritoneal por esta sondita que pues va desde el cráneo hasta el abdomen por en la región subcutánea. Esa es una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. O bueno, sonda, como quieran. ¿Queda claro? Vean, también, ¿qué podemos hacer? Después de que ya se realizó la intervención quirúrgica, hay que medir el perímetro cefálico. Esto pues con la intención de revisar si se genera hidrocefalia, más bien después de la intervención. Hay que estar valorando constantemente las vías urinarias porque acuérdense, como lo más frecuente es que se afecten las regiones inferiores de la médula espinal, pues puede cursar con alteraciones a este nivel de las vías urinarias, ortopédicas, acuérdense. Entonces hay que revisar de manera multidisciplinaria. Y fíjense que todavía no está muy ampliamente utilizada porque hay bastante riesgo, pero bueno, es una técnica que ya se ha hecho, está en evolución y pues ojalá en algunos años sea evolucione de manera favorable y pues tenga mejores pronósticos, pero existe justamente la cirugía prenatal, donde la intención es intervenir a la mujer embarazada, abrir el útero, intervenir al fetito, corregirle el defecto y luego cerrar el útero y pues continuar con el embarazo. O sea, ya se hace, sí existe la cirugía prenatal, pero les digo, como tiene pues todavía un alto riesgo de generar complicaciones y la propia muerte fetal o materna, pues no es todavía el top en el tratamiento. ¿Me explico? Sí, ¿Vamos bien? Eso. Prevención. ¿Cómo se previene defectos del tubo neural? Ya lo habíamos comentado. Y esto según la guía de práctica, ¿eh? Una mujer con posibilidad de embarazarse, o sea, en edad reproductiva, y además con vida sexual activa, debe ingerir 0.4 miligramos, que es equivalente a ¿cuántos microgramos? 400. Eso, de ácido fólico al día en el periodo periconcepcional. ¿Cuál es este periodo? Pues 3 meses antes hasta 3 meses después de la concepción. De la concepción sería, ¿sí? La concepción pues es la formación, acuérdense, del cigoto. Entonces, antes, 3 meses y durante el primer trimestre de ese embarazo. Y en caso de un antecedente de un hijo con defecto del tubo neural, la dosis debe aumentar hasta 4 miligramos al día. E incluso, pues parece ser que los 4 miligramos pueden no ser suficientes y hay reportes que te mencionan que incluso puede ser de 4 hasta 6 miligramos al día. Pero bueno, de momento, al menos en la guía, pues te marca 4. ¿Queda claro? Sí. Eso es clásico, ¿eh? Y fíjense, ya nada más para terminar, medicina de primer contacto. Obviamente hay que suplementar, ¿sale? Con ácido fólico. El ácido fólico, si ustedes buscan las presentaciones, la encuentran así, en tabletas de 0.4 miligramos y tabletas de 4 o incluso de 6 miligramos. Por otro lado, en cuanto a la alimentación, fíjense, tenemos aquí en la guía de práctica una tablita que nos muestra los alimentos con alto contenido de ácido fólico. Entonces, para recomendar la, la adecuada alimentación en una mujer embarazada, fíjense de dónde puede obtener ácido fólico. Tenemos muchos alimentos. ¿Cuál podemos destacar? Y que fue el que en clase les pregunté. ¿Cuál alimento de origen natural, sí? Y bueno, de origen animal, es el que contiene la mayor cantidad de ácido fólico.
A ver, ¿ya lo identificaron por ahí? Dicen en el chat que hígado de pollo. Ah, sí, justo, el hígado de pollo. Vean cómo los hígados en general tienen la mayor cantidad de ácido fólico por cada 100 gramos. ¿Ya vieron? Por cada 100 gramos, ¿cuántos microgramos de ácido fólico encontramos? Entonces, los hígados en general son los que tienen la mayor cantidad. Y de ahí, pues el hígado de pollo, fíjense. Y ahora, si nos damos, por ejemplo, de productos de origen vegetal, algo clásico que siempre casi se recomienda para tener este aporte de ácido fólico son las hojas verdes, a lo mejor ya les ha tocado. Entonces, fíjense, por ahí se encuentran las espinacas con alto contenido, fíjense, y también los brotes de soya. Entre otras, obviamente hay muchos otros alimentos que podemos recomendar y que pues justo el enfoque es para cubrir esta demanda de ácido fólico. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda con los defectos de cierre del tubo neural?